La musa de la música. Toda nuestra ancestralidad como americanos, como criollos, como multiplicidad que somos de voces mezcladas y de torrentes, de la sangre, de mentalidades, de ideas, es como confluyen, pero a la vez se nutren de ríos muy profundos y ancestrales. Ríos que confluyeron a partir de un encuentro, cuando no un encontronazo también. Y estos ríos que provienen allende del mar, en este caso en España, las raíces a las que le debemos en parte nuestra identidad, sobre todo desde una muy temprana presencia de los castellanos a lo largo de todo el continente que hoy conocemos como latinoamericano y con el que tanto nos identificamos muchos. Sería una corriente que sería proverbial, puesto que es una tierra que buscaba también su acento, su identidad en un propio acento musical. Esto era una especie de litigio o de pugna con Italia, pero era una época, y estamos hablando de los años de 1500 a 1700, donde el predominio de la escuela italiana fue avasallante e influenció, incluso otorgó esa identidad que se pretendía lograr o alcanzar, por ejemplo en el caso de Alemania, en el caso de Polonia, sucedió otro tanto, la influencia italiana, pero sobre todo la influencia francesa y alemana es la que nutrieron a Polonia en esos dos siglos, 1500 y 1600, y a Rusia, a Moscú sobre todo. Luego teníamos escuelas más personalistas, en el caso de Bélgica, en los Países Bajos, es decir, de Netherlands, las Holandas, que deberíamos decir también, por cierto, las Españas, en el caso de la península, y el lenguaje de Portugal y las aspiraciones tan profundas, el cariño tan grande y la concepción que tanto se parece a la nuestra, era en realidad una herencia, como así también muchos de sus instrumentos, los usos y los mecanismos, las técnicas de composición, también de construcción de los instrumentos, son directamente heredadas de España y de Portugal. De una manera sucedió prodigiosa y muy personalista en el Brasil, la influencia de Portugal, y también española, pero sobre todo esta influencia sucedió en puntos concretos que fueron el Perú, fue en Lima, fue en el Cusco, como escuelas pictóricas, de música, de composición y de construcción de instrumentos, de talla y escultura. Y por cierto, y otro tanto fue en México, quizá la más excelsa de las escuelas musicales, influidas directamente por un lenguaje español y por un lenguaje francés, sobre todo a finales del siglo XVII, donde culminaba su reinado hacia 1715, el rey Luis XIV de Francia, con una amplia influencia a lo largo de todos esos primeros 50 años del siglo XVIII, donde serían Francia e Italia, pero sobre todo España, ante todo, las que influirían la escuela mexicana de música, si se quiere. No obstante, los compositores mexicanos, los dramaturgos, no perdían de vista su españolismo, por decirlo de alguna manera, puesto que ellos mismos eran españoles y ya españoles mestizos. También tenemos el caso de los compositores como Manuel de Sumaya, quien fue la gloria de nuestra música latinoamericana. Ya desde 1615 nos daba su primer ópera, la primer ópera del continente de habla hispanoamericana, si se quiere, que era Parténope. Nosotros ya habíamos escuchado la música del gran Manuel de Sumaya y era un compositor mestizo, de madre aborigen, de madre indígena y de padre español. Vemos ahí entonces este encuentro de esas corrientes tan amplias. Por ejemplo, hablábamos del órgano, de su evolución a lo largo de los siglos y cómo el bandoneón llegaría a ser casi una prolongación de aquel órgano, pero que estaría alejado
de la iglesia sin perder lo sagrado de lo que significa cuando tocamos el folclore, cuando tocamos el tango, cuando sentimos la milonga. Por ejemplo, es famoso el caso de un gran compositor ya en el siglo XVIII que influía al mundo con un toque muy personal, muy particular en su concepción, y que lo otorgaba España, puesto que era el organista de la Capilla Real en Madrid y había compuesto unos famosos conciertos para 2 órganos, 6 en total, que integran un libro, que solían tocar por las noches hasta altas horas con el infante de la Casa de Borbón, quien era su principal alumno. Este lenguaje estaba destinado al órgano con sonidos españoles, con una registración que no tenían otros órganos, como ser la trompeta real, por ejemplo, y la voz humana frontal. Hoy vamos a escuchar, y ahora, del padre Antonio Soler, o deberíamos decir Antoni Soler, el gran compositor español, quien había nacido precisamente en Olot, en Valencia, en diciembre de 1729, y había sido el organista de la monumental San Lorenzo del Escorial. Allí vio la luz de la eternidad en su viaje eterno, en diciembre de 1783. Es famoso por multiplicidad de obras de altísima calidad y como decimos, el maestro del infante, el hijo de Carlos III, Gabriel de Borbón. Es así que integraban ellos dúos, y se le ocurrió, a raíz de ejercitarse con su alumno a 2 teclados, es decir, a 2 clavicordios, también de tocar el órgano los dos, un mismo teclado, los imaginamos juntos, y de transcurrir tantas horas juntos de aprendizaje entre maestro y discípulo. Es así que a Antoni Soler, o Antonio Soler, quien era sacerdote, se le ocurrió precisamente componer 6 conciertos para 2 órganos, porque el Escorial dispone de 2 órganos. Se puede tocar la música de Soler ahí, y precisamente del último de los conciertos a 2 órganos, el sexto, es que vamos a escuchar una grabación muy reciente a cargo de el gran organista y director de orquesta barroca, quien es el holandés Ton Koopman, en este caso acompañado, y lo vamos a escuchar también interpretando en compañía pero tocando en órganos holandeses. Es que vamos a escuchar también acompañándolo a Tini Matot, también él es holandés, en la interpretación del segundo concierto del padre Antoni Soler, un lenguaje que influiría la escuela musical ya moderna de un avanzado siglo XVIII en Latinoamérica.
La musa de la música.